Olga Ramírez estaba allí de pie en la puerta de la tienda de abarrotes, sosteniendo una cesta vacía con manos temblorosas, mientras el dueño de la tienda gritaba para que todo el mundo oyera que una mujer abandonada no merecía crédito. Las palabras de don Genaro atravesaban el aire caliente de aquella tarde y le perforaban el pecho como cuchillos afilados. Dijo que debería darle vergüenza pedir limosna, que si su marido se había ido era porque ella no supo cómo retener a un hombre. Las vecinas susurraban detrás de sus manos y Olga sentía el rostro arder de humillación. Era la tercera vez en esa semana que intentaba comprar a crédito. Arroz, frijoles, aceite, lo básico para poner comida en la mesa para Rita, su hija de 9 años, que esperaba afuera. Pero don Genaro no tenía piedad. Para él, Olga era solo otra mujer abandonada que no valía nada, y se aseguraba de dejarlo bien claro frente a todos los clientes. Habían pasado 4 años desde que el esposo de Olga la dejó para vivir con otra mujer en la capital. Simplemente hizo las maletas un día y se fue, dejándola a ella y a su hija sin nada. Olga trabajaba como costurera, aceptando trabajos donde podía, pero el dinero apenas alcanzaba para pagar el alquiler de la casucha donde vivían, en las afueras del pueblo. Era una casa pequeña, con un techo que goteaba cuando llovía, paredes con agujeros y piso de tierra apisonada, pero era lo que tenían. Durante un tiempo, el exmarido le enviaba una pensión alimenticia. No era mucho, pero ayudaba. Sin embargo, hacía 6 meses que el dinero dejó de llegar. Olga descubrió después, a través de conocidos, que él se había mudado de ciudad precisamente para huir de su obligación. Y desde entonces, la situación solo había empeorado. Aquella tarde de calor sofocante, Olga entró en la tienda con el corazón encogido. Hacía 3 días que ella y Rita solo comían harina con agua. No había nada más en casa, ninguna reserva, ni un peso guardado. Había cosido toda la semana, pero la clienta aún no le había pagado. Prometió pagar la semana siguiente, pero Rita tenía hambre ahora. La niña estaba cada vez más delgada. La ropa comenzaba a quedarle demasiado grande en su cuerpo frágil. Olga miraba a su hija cada mañana y sentía que el corazón se le partía en pedazos. Estaba fallando en alimentar a su propia hija y aún así, don Genaro la trataba como si fuera basura. Cuando él terminó de gritar, un silencio pesado se apoderó de la tienda. Todas las personas allí dentro miraban a Olga, algunas con lástima, otras con desprecio, otras simplemente curiosas por ver qué haría. Olga sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero no dejó que cayeran. No allí, no frente a toda esa gente. Levantó la cabeza, apretó el asa de la cesta vacía y salió de la tienda con la poca dignidad que aún le quedaba. El sol de la tarde pegaba fuerte en la calle de tierra. Rita estaba sentada a la sombra de un árbol, esperando. Cuando vio a su madre salir con las manos vacías, la niña no preguntó nada. Ya lo sabía, ya había visto esa escena antes. Olga comenzó a caminar sin saber muy bien a dónde iba. Volver a casa significaba enfrentar la realidad del hambre, el refrigerador vacío, la mirada triste de Rita. Pero quedarse allí, bajo las miradas juzgadoras del pueblo, era aún peor. Apenas había dado unos pasos cuando escuchó una voz detrás de ella. Una voz de hombre, tranquila y respetuosa. «Señora, por favor». Olga se detuvo y se giró lentamente. Un hombre de mediana edad estaba parado a pocos metros de ella. Vestía ropa sencilla pero limpia, botas gastadas por el trabajo y sostenía un sombrero de paja en las manos. Su rostro estaba marcado por el sol, por las arrugas de quien trabajaba la tierra, pero sus ojos eran amables. Olga no lo conocía, pero lo había visto algunas veces en el pueblo. Era Miguel Hernández, un ranchero conocido en la región por ser trabajador y justo, aunque hablaba poco con la gente. Miguel dio un paso adelante y habló con voz firme pero cargada de compasión. «Vi lo que pasó ahí adentro.
No fue justo. Usted no merecía ser tratada de esa manera. Olga se quedó sin palabras. No esperaba que alguien le hablara, y mucho menos que la defendiera. Miguel continuó. Venga conmigo. Esta noche, la mesa de usted y de su niña estará llena. Le doy mi palabra. Olga miró a aquel hombre y sintió una mezcla de desconfianza y desesperación. No lo conocía, no sabía nada de él, pero Rita tenía hambre y ella misma llevaba días sin comer bien. Quería negarse por orgullo, quería decir que podrían solas, pero la verdad era que no podrían. La verdad era que si no aceptaba esa ayuda, su hija volvería a dormir con hambre. Si estás llegando ahora, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete para no perderte ninguna historia como esta. Es gratis y ayudas a fortalecer este espacio de historias que emocionan. Escribe también en los comentarios desde dónde nos ves. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Olga respiró hondo y miró a Rita, que sostenía el borde de su viejo vestido con ambas manos. La niña miraba al hombre con esa desconfianza natural de los niños, pero también con una pizca de esperanza. Olga tomó la decisión más difícil que había tomado en su vida. Aceptó. Miguel caminó hasta una carreta vieja pero bien cuidada que estaba estacionada frente a la tienda. Hizo un gesto para que Olga y Rita lo siguieran. Las dos lo siguieron en silencio, con Rita pegada a la falda de su madre. Miguel subió a la carreta y le tendió la mano para ayudar a Olga a subir. Luego tomó a Rita en brazos y la sentó en el banco junto a su madre. Se sentó en el lugar del conductor, tomó las riendas y guió a los caballos por la calle principal del pueblo. La gente miraba. Algunos dejaron lo que estaban haciendo solo para ver la escena. La mujer abandonada yéndose con el ranchero viudo. Seguramente eso se convertiría en el chisme del día antes del anochecer. Miguel condujo la carreta hasta la salida del pueblo, donde había un pequeño mercado al borde del camino. Era un lugar sencillo, frecuentado por trabajadores del campo y gente que venía de ranchos lejanos. El dueño era un señor de cabello blanco llamado Don Gustavo, que conocía a Miguel desde hacía años. Cuando bajaron de la carreta, don Gustavo saludó desde la puerta. «Miguel, hijo, ¿cómo estás?» «Bien, don Gustavo. Necesito hacer unas compras». El señor les hizo un gesto para que entraran. Olga siguió a Miguel al interior del mercado, sosteniendo la mano de Rita. Todavía no entendía bien lo que estaba pasando. ¿Por qué un hombre que ni siquiera conocía estaba haciendo eso? Miguel comenzó a tomar cosas de los estantes. Un saco de arroz, otro de frijoles, una botella de aceite, azúcar, café, harina de maíz. También tomó un trozo de carne seca envuelta en papel, sal y un pedazo de piloncillo para Rita. Puso todo en el mostrador. Don Gustavo fue sumando los precios en un cuaderno viejo. Miguel pagó con el dinero que sacó del bolsillo de su pantalón. Eran billetes arrugados, sudados, fruto del trabajo duro. No dudó al entregar el dinero. Don Gustavo envolvió todo con cuidado y ayudó a llevarlo a la carreta. «Miguel, es usted un hombre de buen corazón», dijo don Gustavo en voz baja. Miguel solo asintió con la cabeza y volvió a la carreta. En el camino de regreso a casa de Olga, Miguel finalmente rompió el silencio. «Señora, debe estarse preguntando por qué estoy haciendo esto». Olga lo miró, pero no respondió. Miguel continuó. «Yo también pasé por necesidades. Perdí a mi esposa hace 5 años. Murió en el parto de nuestro tercer hijo. El bebé tampoco sobrevivió. Me quedé solo criando a 2 niños, Pedro y Carlos. Pedro tiene 14 años ahora y Carlos tiene 11. Olga sintió una opresión en el pecho. «Lo siento mucho», dijo en voz baja. Miguel se encogió de hombros. «La vida es así. Uno pierde, uno sufre, pero tiene que seguir adelante. Tuve la ayuda de una vecina los primeros años, pero fue difícil, muy difícil. Sé lo que es la soledad, sé lo que es luchar solo, y sé lo que es ver a los hijos pasar necesidad». Miró a Rita, que estaba quietecita al lado de Olga.
Por eso no puedo quedarme de brazos cruzados cuando veo a alguien que necesita ayuda, especialmente cuando hay un niño de por medio. Olga sintió que las lágrimas volvían, pero esta vez eran de gratitud. No sabía qué decir. Miguel continuó. «Usted cose, ¿verdad?» Olga asintió. «Soy costurera. Tomo trabajos cuando consigo». «Pues bien», dijo Miguel, «tengo mucha ropa de niño en casa. Que ya no les queda a mis hijos. Si usted sabe arreglarla, se la puedo llevar. O también puede hacer ropa nueva y yo le pago por adelantado. Trabajo honesto. No es un favor, es un intercambio justo». Olga sintió un alivio inmenso. Trabajo era lo que quería, limosna no la aceptaría. «Acepto», dijo. «Puedo hacer lo que sea necesario». Cuando llegaron a la casa de Olga, Miguel bajó de la carreta y comenzó a descargar los víveres. Olga y Rita ayudaron a llevarlos adentro. La casa era aún peor de lo que Miguel imaginaba. El techo tenía varios agujeros. Las paredes eran de adobe con grandes grietas. El piso era de tierra apisonada y solo había una habitación dividida por una cortina vieja. De un lado estaba la cama de Olga y del otro un colchón delgado en el suelo donde dormía Rita. Había una estufa de leña vieja, una mesa pequeña con 2 sillas cojas y una máquina de coser antigua que era el bien más preciado de Olga. Miguel miró a su alrededor y no dijo nada. Solo ayudó a guardar las compras. Cuando terminó, se volvió hacia Olga. «Mañana traeré la ropa y, si usted me lo permite, también puedo traer algunas tejas que sobraron de la reparación de mi rancho. Este techo necesita un arreglo». Olga se quedó sin palabras. Aquel hombre ya había hecho tanto y ahora quería hacer más. «No es necesario, señor», comenzó a decir. «Sé que no es necesario», interrumpió Miguel amablemente, «pero quiero hacerlo. Usted tiene una hija que criar. No puede dejarla dormir bajo un techo que deja pasar la lluvia». Olga miró a Rita, que ya tenía un trozo de piloncillo en la boca, con los ojos brillando de felicidad. Hacía meses que la niña no comía un dulce. «Está bien», dijo Olga finalmente. «Acepto su ayuda, pero es un préstamo. Se lo pagaré con mi trabajo». Miguel sonrió por primera vez. Trato hecho. Se puso el sombrero de paja en la cabeza y se despidió. «Mañana vuelvo. Cuenten conmigo». Y volvió. Al día siguiente, Miguel apareció en casa de Olga con una carreta llena de cosas. Clavos, tejas, herramientas, madera, y también un saco enorme lleno de ropa de sus hijos que necesitaba arreglos. Olga miraba todo aquello sin poder creerlo. Miguel se quitó la camisa y comenzó a trabajar en el techo. Trabajó todo el día bajo el sol ardiente, subiendo y bajando, reparando los agujeros, cambiando las tejas rotas. Rita se quedó afuera, observando fascinada. Olga cosía dentro de la casa, pero de vez en cuando miraba por la ventana y veía a Miguel trabajando. No paraba, no se quejaba que tenía que solo hacerse. Hacíalo. Cuando el sol comenzó a ponerse, Miguel bajó del techo. El trabajo no estaba terminado, pero ya se veía mucho mejor. «Mañana termino», dijo. Olga le preparó un café y los tres se sentaron en la mesita coja a conversar. Miguel volvió al día siguiente, y al otro, y al otro. Cada tarde, después de terminar el trabajo en su propio rancho, aparecía en casa de Olga con algo. Un día traía leña para la estufa, otro día una gallina que le sobraba en su gallinero. Después fue un saco de maíz para las gallinas que Olga criaba en el patio. Siempre encontraba alguna excusa. «Me estaba sobrando. Se iba a echar a perder. Es mejor que alguien lo use». Pero Olga sabía que no era sobra, era bondad pura. Miguel las estaba cuidando, y por primera vez en 4 años, Olga no se sentía sola. La ropa que Miguel trajo se convirtió en trabajo constante para Olga. Arreglaba pantalones, ajustaba camisas, cosía roturas, hacía todo con esmero, como si cada prenda fuera para su propia hija. Miguel le pagaba puntualmente, siempre por adelantado como prometió. Y con ese dinero, Olga pudo comprar hilo, tela y agujas nuevas. Comenzó a hacer ropa para vender también. Poco a poco, la situación fue mejorando.
No era abundancia, pero era suficiente y era honesto. Olga ya no necesitaba pedirle nada a nadie. Estaba trabajando y recibiendo un pago por su trabajo. Eso le devolvió la dignidad que don Genaro había intentado arrebatarle aquel día en la tienda. Miguel era diferente a cualquier hombre que Olga había conocido. Era callado, pero cuando hablaba, sus palabras tenían peso. No hacía promesas vacías. Si decía que iba a hacer algo, lo hacía. Trataba a Rita con cariño, pero sin exagerar. Le traía pequeños regalos a la niña, una fruta, un dulce, un trozo de madera que podía usar para jugar. Rita, que al principio le tenía miedo, fue abriéndose poco a poco. Un día le preguntó si podía enseñarle a silbar. Miguel se rió y pasó toda la tarde intentando enseñarle. No lo logró, pero Rita se divirtió tanto que Olga no podía recordar la última vez que había visto a su hija tan feliz. Un día, Miguel llegó con sus dos hijos. Olga se puso nerviosa. No sabía cómo sería. Pedro era un muchacho alto, delgado, de rostro serio. Carlos era más pequeño, más abierto y sonriente. Miguel presentó a los muchachos. «Estos son mis hijos. Van a ayudar a arreglar la cerca del patio que se está cayendo». Olga hizo café para todos y se quedó observándolos. Pedro trabajaba en silencio, demasiado serio para su edad. Carlos conversaba sin parar, hacía bromas, jugaba con Rita. Al final de la tarde, cuando se iban, Carlos se despidió agitando la mano. Rita le devolvió el saludo, sonriendo. Pedro solo asintió con la cabeza. Pero Olga notó que la había mirado con curiosidad. Las semanas pasaron y se convirtieron en meses. Miguel seguía apareciendo. A veces se quedaba solo unos minutos, a veces pasaba toda la tarde. Nunca entraba en la casa sin pedir permiso. Nunca intentó nada más que ayudar. Pero Olga notaba la forma en que él la miraba. No era una mirada de lástima, era una mirada de respeto, incluso de admiración. Y tenía que admitir que ella también estaba empezando a sentir algo. Miguel era un hombre bueno, un hombre de palabra, y hacía mucho tiempo que Olga no tenía a nadie en quien pudiera confiar así. El pueblo, por supuesto, no se quedó callado. Los chismes comenzaron a esparcirse como pólvora. Decían que Olga se había conseguido un hombre rico, que era una interesada, que se había aprovechado de la viudez de Miguel, que era demasiado rápido que una mujer abandonada encontrara otro hombre. Doña Lourdes, la vecina más cercana, no perdía la oportunidad de hacer comentarios. «Mira nada más, la pobrecita se consiguió un ranchero para que la cuide. ¡Qué suerte!, ¿no?». Olga fingía no escuchar. Las palabras dolían. Ella no le había pedido nada a Miguel. No se había arrojado a sus brazos. Él fue quien ofreció ayuda. Y ella había aceptado porque estaba desesperada, porque su hija tenía hambre. Pero para el pueblo, ella siempre sería la mujer que no supo retener a su marido, y ahora se estaba aferrando a otro. Miguel se enteró de los chismes. Un día apareció más temprano de lo normal. Tenía el rostro serio. Olga se dio cuenta de inmediato de que algo había sucedido. «¿Qué pasa?», preguntó ella. Miguel se quitó el sombrero y se sentó en la silla de la cocina. «Me enteré de las cosas que andan diciendo en el pueblo». Olga sintió que el rostro se le encendía. «No les haga caso, son solo chismes». «Lo sé, pero me molesta que hablen mal de usted. Usted no ha hecho nada malo». Olga también se sentó. «Para esta gente, una mujer abandonada siempre hace algo malo». Miguel negó con la cabeza. «Que piensen lo que quieran. Yo sé la verdad. Usted es una mujer trabajadora, honesta, que está luchando por criar a su hija. Y yo sigo viniendo aquí porque quiero, no porque alguien me esté obligando». Miró a Olga con esos ojos sinceros. «La verdad es que me gusta venir. Aquí me gusta conversar con usted, me gusta ver a Rita jugar, me gusta sentirme útil. Hacía tiempo que no me sentía así». Olga sintió que el corazón se le aceleraba. «Miguel, comenzó, pero no sabía qué decir. «No necesita decir nada ahora».
interrumpió Miguel amablemente. Solo quería que supiera que no estoy haciendo esto por lástima. Lo estoy haciendo porque me importan ustedes dos, y si el pueblo quiere hablar, que hable. No voy a dejar de venir por culpa de las malas lenguas, que no tienen nada mejor que hacer. Olga sintió los ojos llenarse de lágrimas. Hacía tanto tiempo que nadie le hablaba de esa manera, con respeto, con cariño. Gracias, fue todo lo que pudo decir. Miguel se puso el sombrero de nuevo. No hay de qué agradecer, solo acepte que siga viniendo. Olga asintió y así quedó acordado. Miguel seguiría apareciendo y el pueblo que dijera lo que quisiera. Pero lo que ninguno de los dos esperaba era que las cosas se complicarían aún más antes de mejorar. Fue una mañana de sábado cuando la situación estalló. Olga estaba tendiendo ropa en el patio cuando vio a 3 mujeres acercándose. Eran doña Lourdes, doña Marta y doña Remedios, las mayores chismosas de la zona. Olga sintió un nudo en el estómago. Sabía que esa visita no era de cortesía. «Buenos días, Olga», dijo doña Lourdes con una sonrisa falsa. «Vinimos a hablar contigo». Olga se secó las manos en el delantal. «Buenos días. ¿Qué desean?» Las 3 mujeres intercambiaron miradas. Doña Marta dio un paso al frente. «Es sobre Miguel. La gente está hablando mucho, ¿sabes? No es bueno para ti ni para él». Olga se cruzó de brazos. «¿Y qué es lo que dice la gente?» Doña Remedios suspiró dramáticamente. «Dicen que te estás aprovechando de su situación, que es viudo, solo con 2 niños, y que tú viste una oportunidad». Olga sintió que la rabia le subía por el cuerpo. «¿Oportunidad? Yo no le pedí nada. Él fue quien ofreció ayuda». «Pues sí, pero aceptaste demasiado rápido, ¿no?», dijo doña Lourdes. «Una mujer con vergüenza habría rechazado. Se las habría arreglado sola». Olga dio un paso al frente. «¿Tienen idea de lo que es ver a tu propia hija pasar hambre? ¿Tienen idea de lo que es suplicar por comida y ser humillada frente a todo el mundo?» Estaba desesperada, y cuando alguien me tendió la mano, la acepté. Si ustedes creen que eso está mal, el problema es de ustedes, no mío. Las 3 mujeres se quedaron con la boca abierta. No esperaban que Olga respondiera de esa manera. Doña Marta intentó de nuevo. «Olga, solo estamos tratando de ayudarte. Si sigues así, vas a arruinar su reputación también. Miguel es un hombre respetado aquí. No merece que hablen mal de él por tu culpa». Olga sintió las lágrimas de rabia en los ojos. «¿Por mi culpa? ¿Me están culpando a mí porque la gente no tiene nada que hacer más que chismear?» Doña Lourdes se encogió de hombros. «Si te alejaras de él, los chismes pararían. Así de simple». Olga negó con la cabeza. «Ustedes no vinieron a ayudar, vinieron a juzgarme. ¿Y saben qué creo? Que lo que tienen es envidia. Envidia porque un hombre bueno decidió ayudar a alguien que realmente lo necesitaba en lugar de perder el tiempo con gente como ustedes». Doña Piedad bufó indignada. «¡Qué absurdo! Vámonos de aquí, muchachas. No vale la pena hablar con quien ya no tiene remedio». Las 3 mujeres se fueron en procesión, con la nariz en alto. Cuando desaparecieron de la vista, Olga se sentó en el escalón de la puerta y comenzó a llorar. Estaba cansada de luchar sola, cansada de ser juzgada, cansada de intentar ser fuerte todo el tiempo. Rita apareció en la puerta. «Mamá, ¿por qué lloras?» Olga se secó las lágrimas rápidamente. «No es nada, hija. Ve a jugar un ratito». Pero Rita no se fue. Se sentó al lado de su madre y le tomó la mano. «Las señoras hablaron de su Miguel». Olga miró a su hija. «No es mi Miguel, Rita, pero yo quisiera que lo fuera», dijo la niña con la sinceridad de la infancia. «Es bueno, trae comida, te hace sonreír, mamá. Hacía mucho tiempo que no te veía sonreír». Olga abrazó a su hija con fuerza. Tenía razón. Miguel la hacía sonreír, la hacía sentirse viva de nuevo, y no era justo dejar que los chismes arruinaran eso. Cuando Miguel llegó esa tarde, Olga le contó lo que había sucedido.
Él escuchó todo en silencio, su rostro poniéndose cada vez más serio. Cuando ella terminó, Miguel respiró hondo. Olga, necesito decirle algo, y es importante que me escuche hasta el final. Olga asintió, con el corazón desbocado. Miguel continuó. He pensado mucho en estos últimos meses y he llegado a una conclusión. La miró a los ojos. Ya no quiero venir aquí solo para ayudar. Ya no quiero ser solo un amigo que aparece de vez en cuando. Quiero más que eso. Olga contuvo la respiración. Miguel, ¿qué está diciendo? Estoy diciendo que me enamoré de usted. De las dos, en realidad. De usted y de Rita. Cuando me levanto por la mañana pienso en venir aquí. Cuando estoy trabajando, me imagino qué estarán haciendo. Mis hijos hablan de usted con cariño. Pedro, que era tan cerrado, se sinceró conmigo el otro día. Dijo que extraña tener una madre y que usted podría ser una buena madre para ellos. Olga estaba temblando. Miguel le tomó la mano. Cásese conmigo, Olga. Déjeme cuidar de usted y de Rita como se debe. Venga a vivir al rancho con nosotros. Seamos una familia de verdad. Sé que es rápido. Sé que apenas nos conocemos desde hace unos meses, pero estoy seguro de lo que siento. Y no es por lástima, es porque la amo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete. Ahora continuamos con el video. Olga estaba llorando. No sabía qué decir. Miguel, me juré a mí misma que nunca más confiaría en un hombre. Después de que mi exmarido me dejó, prometí que me las arreglaría sola, que no dependería de nadie. Miguel le apretó la mano. Lo entiendo. Pero Olga, yo no soy él. No voy a abandonarla. No voy a dejarla sola. Cuando doy mi palabra, la cumplo. Y le doy mi palabra. Ahora, cuidaré de usted. Cuidaré de Rita. Estaré aquí todos los días, en los buenos y en los malos momentos. Cásese conmigo, por favor. Olga miró a aquel hombre. Vio la sinceridad en sus ojos. Vio el amor y por primera vez en años permitió que la esperanza entrara en su corazón. Sí, susurró. Acepto. La noticia del compromiso se extendió por el pueblo más rápido de lo que Olga esperaba. Al día siguiente, todo el mundo lo sabía. Y, como era de esperar, las lenguas no se quedaron quietas. Decían que Olga había conseguido lo que quería, que había engañado al pobre de Miguel, que él se arrepentiría. Pero a Miguel no le importaba. Iba al pueblo con la cabeza en alto, compraba lo que necesitaba y regresaba. Si alguien decía algo, simplemente lo ignoraba. Una tarde don Genaro tuvo el descaro de comentarle algo. «Cuidado, Miguel. Mujer desesperada se agarra de cualquiera». Miguel dejó lo que estaba haciendo, miró fijamente a los ojos del comerciante y dijo con voz firme: «Lo único desesperado aquí es su necesidad de juzgar a los demás. Si se ocupara más de su propio negocio y menos de la vida ajena, tal vez sería un hombre mejor». Y salió de la tienda sin mirar atrás. Don Genaro se puso rojo de rabia, pero no dijo nada más. Los preparativos para la boda fueron sencillos. A Miguel no le gustaban los lujos y Olga no tenía ni los medios ni las ganas de hacer algo grande. Decidieron casarse en la iglesia del pueblo en una ceremonia pequeña, solo con las personas más cercanas. Olga cosió su propio vestido de novia. Era un vestido simple, de tela blanca que Miguel le había comprado, con encaje en las mangas y un lazo en la cintura. Nada extravagante, pero era hermoso. Rita también estrenó un vestido nuevo, azul claro, con flores bordadas. La niña estaba radiante. Finalmente iba a tener un padre de verdad y 2 hermanos. Era todo lo que había soñado. Pedro y Carlos también estaban emocionados, cada uno a su manera. Carlos no paraba de hablar de cómo sería tener una hermanita menor. Ya tenía planes de enseñarle a Rita a trepar árboles, a pescar en el río, a hacer todo lo que él hacía. Pedro era más reservado, pero Olga notó que también estaba feliz. Un día se acercó a ella mientras cosía. «¿Puedo hacerle una pregunta?», dijo tímidamente. «Claro, Pedro, dime». Se quedó moviendo los pies, incómodo.
¿Va a ser mi mamá de verdad o es solo de dientes para afuera? Olga sintió un nudo en la garganta. Dejó la costura a un lado y miró al muchacho. Pedro, no me caso con tu papá solo porque necesite ayuda. Me caso porque lo amo y porque quiero ser parte de su familia. De verdad. Voy a cuidar de ti y de Carlos como si fueran mis propios hijos. Puedes confiar en mí. Pedro asintió lentamente, sus ojos brillando con una emoción contenida. Está bien. Es que no quiero perder a nadie más. Ya perdí a mi mamá. No quiero que usted también se vaya. Olga abrazó al muchacho. No iré a ninguna parte, te lo prometo. Pedro correspondió al abrazo, y por primera vez que se conocieron, Olga sintió que él había bajado la guardia. A partir de ese día, Pedro comenzó a tratarla con más cariño. Seguía siendo tímido, pero lo estaba intentando. Y para Olga, eso ya era mucho. El día de la boda llegó en una mañana de cielo azul y sol cálido. Olga se despertó temprano con el corazón latiéndole fuerte. Arregló a Rita primero, peinando el cabello de la niña con cariño y poniéndole una flor blanca detrás de la oreja. Luego se arregló ella, vistiendo el vestido que había cosido con tanto esmero. Cuando se miró en el espejo pequeño y agrietado que tenía en casa, casi no se reconoció. Hacía años que no se sentía bonita. Pero ese día, con ese vestido simple, el cabello recogido en un moño y un poco de color en los labios, se sintió hermosa de nuevo. Doña Elvira, una de las pocas vecinas que se había mantenido de su lado, le ofreció llevarla a la iglesia. Era una iglesia pequeña, de paredes blancas y techo rojo, en el centro del pueblo. Cuando Olga llegó, vio que ya había algunas personas esperando. No eran muchas, solo algunos amigos de Miguel, el sacerdote, y don Gustavo del mercado, que había insistido en ir. Miguel estaba al frente de la iglesia junto a sus hijos. Llevaba un traje oscuro que debía haber sido de su padre, porque le quedaba un poco grande, pero se las había arreglado. Tenía el cabello peinado hacia atrás y la barba recortada. Cuando vio a Olga bajar de la carreta, su rostro se iluminó. Sonrió de esa manera tímida suya, y Olga sintió que había tomado la decisión correcta. La ceremonia fue rápida. El sacerdote habló del compromiso, de la familia, del amor que supera las dificultades. Le preguntó a Miguel si aceptaba a Olga como su esposa para amarla y respetarla en todo momento. Miguel respondió con voz firme: «Acepto». Le preguntó a Olga si aceptaba a Miguel como su esposo para amarlo y respetarlo en todo momento. Olga miró a ese hombre que había aparecido en su vida cuando más lo necesitaba, que había cuidado de ella y de Rita sin pedir nada a cambio, que le había ofrecido no solo comida, sino dignidad, respeto y amor. Y respondió con toda la certeza del mundo: «Acepto». Miguel le puso una alianza sencilla de oro en el dedo. Olga le puso otra en el suyo. Y cuando el sacerdote dijo que podían besarse, Miguel sostuvo el rostro de Olga con ambas manos y la besó con ternura. Fue un beso suave, respetuoso, pero lleno de promesas. Cuando salieron de la iglesia como marido y mujer, Rita corrió y los abrazó a los dos. Pedro y Carlos vinieron detrás, y los 5 se quedaron allí abrazados mientras don Gustavo aplaudía y silbaba. Algunas personas que pasaban por la calle se detuvieron a mirar, unas con alegría, otras con desaprobación. Pero a Olga no le importó. Ahora tenía una familia, un esposo que la amaba, hijos que la necesitaban y por primera vez en años tenía un futuro por delante. La mudanza al rancho ocurrió la semana siguiente a la boda. Miguel llevó a Olga y a Rita a conocer la casa donde vivirían. Era una casa sencilla pero sólida. Tenía paredes de ladrillo, techo de tejas que no goteaban y piso de cemento pulido. Había 3 cuartos, uno para Miguel y Olga, otro para Pedro y Carlos, y el tercero para Rita. Tenía una cocina grande con una estufa de leña nueva, una mesa larga donde cabían todos y una terraza al frente con una hamaca colgada.
En la parte de atrás había una huerta, un gallinero con varias gallinas, un corral con 2 cerdos y otro donde Miguel criaba algunas vacas. Había tierra para sembrar, espacio para trabajar y seguridad. Cuando Rita vio su cuarto, gritó de alegría. «¡Un cuarto solo para mí, mamá!». «Solo para ti, hija», respondió Olga emocionada. La niña corrió por toda la casa explorando cada rincón, maravillada con tanto espacio. Los primeros días fueron de adaptación. Olga estaba acostumbrada a hacerlo todo sola, pero ahora tenía que cocinar para 5 personas, lavar ropa para 5 personas, cuidar de una casa mucho más grande. Pero era un trabajo feliz. Se levantaba temprano, encendía la estufa, hacía café fuerte y caliente, preparaba el desayuno mientras escuchaba los ruidos de la casa despertando. Miguel era siempre el primero en levantarse, seguido por Pedro, que ayudaba a su padre en las tareas del rancho. Carlos tardaba más, pero cuando se despertaba, venía a la cocina quejándose de hambre. Rita era la última, pero llegaba sonriendo, lista para ayudar en lo que fuera necesario. Sentarse todos juntos en la mesa grande, comiendo pan con mantequilla y tomando café, era una escena que Olga nunca imaginó que viviría, y era perfecta. Si te está gustando esta historia, deja tu me gusta. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que es posible empezar de nuevo después de perderlo todo? Quiero saber lo que piensas. Miguel trabajaba mucho. Se levantaba antes de que saliera el sol y solo paraba cuando ya estaba oscuro. Pero no se quejaba. Le gustaba lo que hacía. Le gustaba trabajar la tierra, cuidar de los animales, ver las cosas, crecer. Y ahora tenía una motivación aún mayor. Tenía una familia que mantener. Pedro ayudaba en todo. Se estaba convirtiendo en un hombre fuerte y responsable. Miguel le enseñaba al muchacho con paciencia. Le mostraba cómo sembrar en la milpa, cómo cuidar el ganado, cómo arreglar las cercas. Y Pedro aprendía rápido. Olga veía que el hijo mayor de Miguel estaba feliz. Había ganado una madre, una hermana, y la casa había vuelto a tener vida. Carlos era la alegría de la casa. Hacía reír a todos con sus payasadas. Siempre estaba inventando juegos, contando historias locas, haciendo bromas. Rita lo adoraba. Los dos se volvieron inseparables, jugaban juntos, peleaban de vez en cuando como hermanos de verdad, pero se protegían por encima de todo. Una vez, una niña del pueblo habló mal de Rita en la escuela, diciendo que era hija de una mujer abandonada. Carlos lo escuchó y regañó a la niña frente a todos. Dijo que Rita era su hermana ahora y que nadie iba a hablar mal de su hermana. La niña se quedó callada y nunca más repitió el comentario. Cuando Rita le contó esto a Olga, tenía los ojos brillantes. «Tengo un hermano que me defiende, mamá. Nunca había tenido eso antes». Olga también tenía sus desafíos. Aprender a lidiar con 3 niños al mismo tiempo no era fácil. Pedro era cerrado y a veces difícil de entender. Carlos era demasiado inquieto y siempre se metía en problemas. Rita a veces sentía celos, pensando que Olga le prestaba más atención a los niños. Pero Olga fue aprendiendo con el tiempo. Conversaba con cada uno, intentaba entender lo que cada hijo necesitaba. Con Pedro tenía paciencia. Esperaba a que él se abriera a su propio ritmo. Con Carlos ponía límites, pero siempre con cariño. Con Rita se aseguraba de que la niña supiera que seguía siendo especial, incluso ahora que compartía a su madre con sus hermanos. Y poco a poco, la convivencia se fue haciendo más natural. Miguel era un esposo atento. Trabajaba todo el día, pero siempre encontraba tiempo para estar con Olga. Por la noche, después de que los niños se dormían, los dos se sentaban en la terraza y conversaban. Hablaban del día, de los planes para el rancho, de los hijos. A veces solo se quedaban en silencio, disfrutando de la compañía del otro. Miguel sostenía la mano de Olga y le decía cosas sencillas, pero que lo significaban todo.
Estoy feliz de que estés aquí. Hiciste la elección correcta al aceptar. Te amo. Y Olga respondía, yo también te amo. Gracias por no haberte rendido. Conmigo. Los meses pasaron y la rutina se estableció. Olga seguía cosiendo, pero ahora tenía más tiempo y mejores condiciones. Miguel le había comprado una máquina de coser mejor y Olga aceptaba trabajos de la gente de la región. Hacía ropa para vender en el mercado, arreglaba vestidos, cosía ajuares. El dinero que ganaba lo guardaba, ahorrando para el futuro. Miguel decía que no necesitaba trabajar, que él se encargaba de todo, pero Olga insistía. Quería contribuir, quería sentir que ella también estaba construyendo esa vida. El rancho prosperaba. Miguel había sembrado una gran milpa de maíz y frijol, y la cosecha había sido buena. Vendía parte de la producción en el pueblo y guardaba el resto para el consumo de la familia. Las gallinas ponían huevos todos los días. Los cerdos estaban engordando. Las vacas daban leche suficiente para beber y para hacer queso para vender. La huerta que Olga había plantado estaba llena de verduras. Tomate, lechuga, col, cebollín, todo creciendo. En fuerte y sano, por primera vez no faltaba comida. La despensa siempre estaba llena y Olga nunca más tuvo que pasar por la humillación de pedir crédito a nadie. Pasaron 4 años desde la boda, años de trabajo duro, pero también de mucha alegría. El rancho había crecido. Miguel había logrado comprar más tierra, aumentar el rebaño, sembrar más. Pedro ahora tenía 18 años y era todo un hombre, fuerte, trabajador, ayudaba a su padre en todo. Incluso había empezado a salir con una muchacha del pueblo, vecino, algo que enorgullecía a Miguel. Carlos tenía 15 años, alto y bromista como siempre. Había decidido que quería ser maestro, y Miguel lo apoyaba. Estaba ahorrando dinero para mandar al muchacho a estudiar a la ciudad. Rita tenía 13 años. Ya no era aquella niña delgada y triste. Se había convertido en una jovencita fuerte, saludable, llena de vida. Ayudaba a Olga en casa, cuidaba de sus hermanos menores cuando era necesario y amaba la vida en el rancho. Olga tenía 42 años. Los últimos años habían sido los mejores de su vida. Tenía un esposo que la amaba, hijos que la necesitaban, una casa que era un verdadero hogar. No pasaba necesidad, no tenía que pedirle nada a nadie, trabajaba porque quería, no por obligación, y había descubierto que era posible ser feliz de nuevo, incluso después de todo lo que había pasado. Pero lo que Olga no esperaba era descubrir a mitad de ese año que estaba embarazada. Al principio pensó que era imposible. Después de todo, tenía 42 años, ya no era una jovencita. Pero cuando las señales se volvieron demasiado claras para ignorarlas, buscó a la partera de la región. Doña Benita la examinó y confirmó. «Estás esperando un bebé, sí señora. De unos 3 meses ya». Olga se quedó en shock. Un bebé, a los 42 años. Después de tanto tiempo criando a Rita sola, después de años cuidando de los hijos de Miguel, ahora iba a tener un bebé que era de ella y de Miguel juntos. No sabía si reír o llorar. Cuando se lo contó a Miguel, él se quedó quieto por unos segundos, procesando la noticia. Luego, su rostro se abrió en una sonrisa enorme. ¿Un bebé? ¿Nuestro bebé? Olga asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Miguel la tomó en brazos y la hizo girar por la cocina, riendo como un niño. Los niños escucharon el alboroto y vinieron corriendo. «¿Qué pasó?», preguntó Carlos. Miguel bajó a Olga al suelo y anunció. «Van a tener un hermanito o hermanita. Olga está esperando un bebé». Pedro sonrió. Esa sonrisa rara suya que significaba que estaba realmente feliz. «Felicidades, papá. Felicidades, mamá». Carlos dio un grito y abrazó a Olga con fuerza. «Voy a ser hermano otra vez. Le voy a enseñar todo». Rita se quedó quieta por un momento y Olga se preocupó. Pero entonces la niña abrazó a su madre y le dijo en voz baja, «Vas a estar bien, ¿verdad, mamá? ¿No te va a pasar nada?».
Olga entendió el miedo. Rita recordaba lo que le había pasado a la madre de Pedro y Carlos. «Voy a estar bien, hija, te lo prometo». Y esta vez, Olga estaba en lo cierto. El embarazo fue tranquilo. Se cuidó, siguió todas las indicaciones de doña Benita y continuó con sus actividades normales, solo reduciendo el ritmo cuando la barriga creció demasiado. Los meses pasaron. La barriga de Olga crecía y con ella crecía también la expectativa de toda la familia. Miguel no cabía en sí de la emoción. Siempre estaba preocupado por Olga, preguntándole si estaba bien, si necesitaba algo, si se sentía cansada. Pedro hizo una cuna de madera con sus propias manos, trabajando en sus ratos libres después del trabajo en la milpa. Quedó preciosa, toda barnizada y con dibujos de flores en los laterales. Carlos no paraba de hablar de lo que le enseñaría al bebé. Rita ayudaba a Olga a coser ropita pequeñita, vestiditos y mamelucos que parecían de muñeca. Fue en una tarde calurosa, a mitad de año, cuando Olga comenzó a sentir los dolores. Miguel estaba en la milpa con Pedro y Carlos había ido al pueblo a hacer un mandado. Solo Rita estaba en casa. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó la niña, viendo a Olga agarrarse de la mesa de la cocina. «Ve a llamar a doña Benita, Rita, rápido». La niña salió corriendo. Doña Benita vivía cerca y en pocos minutos ya estaba allí. Examinó a Olga y dijo: «El bebé ya viene. Vamos a prepararlo todo». Rita corrió a la milpa para avisarle a Miguel. Cuando él llegó a casa, estaba pálido de la preocupación. Doña Benita lo mandó a hervir agua y a buscar paños limpios. Miguel obedeció, con las manos temblorosas. El trabajo de parto fue largo. Olga sintió dolores que parecían que la iban a partir en dos. Pero doña Benita estaba allí, tranquila y firme, guiándola en todo momento. «Respira hondo, Olga. Ahora puja. Eso. Vas bien. Sigue así». Miguel se quedó fuera del cuarto, caminando de un lado a otro, rezando en voz baja. Pedro, Carlos y Rita estaban con él, todos en silencio, esperando. Y entonces, cuando el sol ya se estaba poniendo, escucharon el llanto de un bebé. Miguel abrió los ojos como platos. Doña Benita abrió la puerta del cuarto, sonriendo. «Es un niño hermoso y sano, puede entrar a conocer a su hijo». Miguel entró despacio, casi con miedo. Vio a Olga recostada en la cama, cansada pero sonriendo, sosteniendo un pequeño bultito en sus brazos. Se acercó y miró ese rostrito rojo y arrugado. Su hijo, el hijo de él y de Olga. Miguel se sentó al borde de la cama y tocó la manita diminuta del bebé. El niño abrió los ojos, dos ojitos oscuros que parecían intentar enfocar a su padre. Olga miró a Miguel. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo con voz débil. «Es perfecto», respondió Miguel con la voz entrecortada. «Igualito a ti». Doña Benita trajo a Pedro, Carlos y Rita para conocer a su hermanito. Los tres entraron al cuarto en fila, en silencio, casi con reverencia. Rita fue la primera en hablar. «Es tan pequeño. Puedo cargarlo». «Puedes, pero con cuidado», dijo Olga. Rita tomó al bebé en brazos con todo el cuidado del mundo, como si fuera a romperse. Miró a su hermanito con un amor tan puro en los ojos que Olga los suyos sintió. se llenaban de lágrimas de nuevo. «Hola, hermanito, soy tu hermana Rita, voy a cuidarte para siempre». Carlos se acercó también. «Yo te voy a enseñar a jugar a la pelota, a pescar, a hacer de todo. Va a ser genial». Pedro solo sonrió y le pasó la mano por la cabecita al bebé con cariño. «Bienvenido a la familia, pequeño». Esa noche, después de que todos se durmieron, Miguel se quedó en el cuarto con Olga. Estaba sentado en una silla al lado de la cama, mirando la cuna donde dormía el bebé. «¿Cómo vamos a llamarlo?», preguntó Miguel. Olga ya lo había pensado. «José. Quiero llamarlo José, como tu padre». Miguel la miró, sorprendido y emocionado. «¿Estás segura?». Olga asintió. «Tu padre fue un hombre bueno, siempre lo dices.
Quiero que nuestro hijo lleve su nombre. Es un homenaje y también un símbolo de la continuación de la familia. Miguel tomó la mano de Olga. Gracias. Eso significa mucho para mí. Los días siguientes fueron de adaptación. José era un bebé tranquilo. No lloraba, pero necesitaba comer cada 3 horas. Olga estaba exhausta pero feliz. Rita ayudaba en todo lo que podía. Cambiaba los pañales de tela, mecía a su hermanito cuando lloraba. Le cantaba canciones de cuna que Olga le había enseñado. Carlos hacía payasadas para distraer al bebé. Pedro se quedaba en la puerta del cuarto, observando de lejos, pero con una sonrisa en el rostro. Miguel era el padre más orgulloso que existía. Tomaba a José en brazos siempre que podía. Le hablaba aunque sabía que el bebé no entendía nada. Le mostraba el rancho. Olga se reía viendo a ese hombre tan fuerte y serio derretirse en las manos de un bebecito. Los meses pasaron y José crecía. Aprendió a sonreír, a balbucear, a reconocer el rostro de cada miembro de la familia. Cuando cumplió 1 año, ya andaba tropezando entre las piernas de sus hermanos, riendo cuando Carlos lo lanzaba al aire, llorando cuando Rita se salía de su campo de visión. La casa siempre estaba llena de ruido, de vida, de amor. Era exactamente lo que Olga siempre había querido, pero nunca pensó que tendría. Una familia grande, unida, feliz. Un domingo por la tarde, toda la familia estaba reunida en la terraza de la casa. Miguel estaba en la hamaca con José en brazos. Pedro leía un libro sentado en los escalones. Carlos y Rita jugaban a las damas en un tablero viejo. Olga estaba sentada en una mecedora, cosiendo ropa para José. Dejó lo que estaba haciendo y miró a su alrededor. Miró cada uno de esos rostros que amaba y sintió una gratitud tan grande que casi no le cabía en el pecho. Miguel notó su mirada. ¿En qué piensas? Olga sonrió. Pienso en cómo cambia la vida. Hace unos años estaba desesperada, humillada, sin saber cómo iba a alimentar a mi hija. Pensé que nunca más sería feliz. Y ahora miró a su alrededor de nuevo. Ahora lo tengo todo. Te tengo a ti, tengo a nuestros hijos, tengo esta casa, tengo seguridad, tengo amor. Miguel se levantó de la hamaca con cuidado para no despertar a José. Había dormido y se acercó a Olga. Le besó la frente. Y yo te tengo a ti. Lo mejor que me ha pasado en la vida fue haberme detenido en la puerta de esa tienda aquel día. Fue haber tenido el valor de hablarte. Fue haber decidido quedarme. Olga le tomó la mano. Valió la pena haber aceptado tu ayuda. Valió la pena haber creído que se podía empezar de nuevo. Valió la pena haber confiado en ti. Rita, que había escuchado la conversación, dejó el juego y vino a abrazarlos a los dos. Yo también estoy feliz. Antes solo te tenía a ti, mamá. Ahora tengo una familia entera. Tengo papá, tengo hermanos, tengo una casa. Nunca más voy a pasar hambre. Nunca más voy a tener miedo. Carlos dejó el juego y vino también. Abrazo grupal. Incluso Pedro dejó su libro y se unió al abrazo. Los 6 se quedaron allí, abrazados en la terraza, mientras el sol se ponía detrás de las montañas. Olga cerró los ojos y agradeció en silencio. Agradeció por haber tenido valor aquel día. Agradeció porque Miguel había sido un hombre de palabra. Agradeció por cada día difícil que la había llevado hasta allí, porque sin los días difíciles no sabría valorar los días buenos. Y ahora todos los días eran buenos. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades y comenten: el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Olga y Miguel se quedaron sentados en la terraza como siempre hacían. El cielo estaba lleno de estrellas. José dormía en su cuna dentro del cuarto y los otros 3 ya roncaban en sus camas. Olga apoyó la cabeza en el hombro de Miguel.
¿Crees que la gente del pueblo todavía habla de nosotros?, preguntó. Miguel se encogió de hombros. Probablemente, pero ¿sabes una cosa? No me importa que hablen. Nosotros sabemos la verdad. Sabemos lo que hemos construido aquí. Y eso es lo que importa. Olga asintió. Tienes razón. Nosotros lo sabemos. Se quedaron en silencio por un rato, simplemente disfrutando de la noche, de la paz, de la compañía del otro. Entonces, Miguel habló. Gracias, Olga, por haberme dado una oportunidad, por haber hecho de esta casa un hogar de nuevo. Olga sonrió. Gracias a ti, por haberme visto cuando nadie más lo hizo, por haberte quedado cuando pudiste haberte ido, por haberme dado una familia, por haberme dado amor. Y así, bajo el cielo estrellado, terraza de un rancho en el campo, Olga y Miguel celebraban en silencio la victoria de haberse elegido el uno al otro, de haber creído en el amor cuando todo parecía perdido, de haber construido ladrillo por ladrillo, día tras día, una familia que era la prueba de que siempre es posible empezar de nuevo, que siempre es posible encontrar la luz, incluso después de la oscuridad, que siempre vale la pena creer en la bondad de las personas, porque a veces todo lo que necesitamos es a alguien que nos tienda la mano y nos diga, ven conmigo, y el valor para aceptar esa mano y comenzar de nuevo.